¿Alguna vez te ha pasado que sales de la ciudad, miras hacia arriba en una noche despejada y sientes que el cielo se te cae encima? Sientes ese vértigo, esa sensación de que estás viendo el infinito. Bueno, tengo que confesarte algo antes de que te relajes demasiado. Tus ojos te están mintiendo. Quiero que hagas un ejercicio conmigo ahora mismo. Si puedes, cierra los ojos un segundo. Imagina que viajas al pasado, hace 5000 años. No hay luces de neón, no hay pantallas, no hay contaminación. Eres un pastor en la antigua Mesopotamia, vigilando a tu rebaño. Miras hacia arriba. Lo que ves te parece una inmensidad incalculable, ¿verdad? Millones y millones de puntos de luz. Tu cerebro te dice que estás viendo la totalidad de la existencia. Pero aquí viene el dato que a mí, personalmente, me voló la cabeza la primera vez que lo leí. Si te pusieras a contar esas estrellas, una por una, con toda la paciencia del mundo, terminarías antes de que salga el sol, en una noche perfecta, en el lugar más oscuro del planeta. Y con una vista de águila, el ojo humano solo es capaz de ver entre 2500 y 4500 estrellas. Piénsalo. 4500. Hay más personas conectadas ahora mismo viendo un directo random de un videojuego que estrellas visibles en tu cielo infinito. Pero, y aquí está la magia del asunto, para nuestros antepasados, esto no era una decepción. Al contrario, era un alivio. Durante milenios, la humanidad vivió convencida de que esa bóveda celeste era el límite real de nuestra jaula. Vivíamos bajo un techo bajito, decorado con luces bonitas que giraban solo para nosotros. Esa ignorancia nos daba algo que hoy hemos perdido, la sensación de seguridad. El universo se sentía manejable, se sentía como una habitación cerrada y acogedora, donde nosotros éramos los protagonistas. No existía el abismo, no existía el vacío aterrador entre galaxias, porque para ellos la Vía Láctea no era una galaxia entre billones, era el todo. Era una ilusión preciosa, un domo de cristal que nos protegía de la oscuridad absoluta. Pero, como suele pasar con las cosas que nos hacen sentir demasiado seguros, alguien tenía que venir a romper el cristal. Y créeme, cuando te cuente quién fue el primero en atreverse a mirar más allá de ese techo y lo que intuyó que había afuera, sin tener ni una sola prueba científica, vas a entender por qué a veces es mejor no saber, porque lo que Kant imaginó en su cabeza daba mucho más miedo que la oscuridad. Así que ahí estábamos, encerrados en nuestra pequeña burbuja segura. Pero en el año 1755, un hombre decidió mirar a través de las grietas. Su nombre era Immanuel Kant, y lo que hace su historia tan fascinante no es lo que vio, sino lo que imaginó. Hoy en día estamos acostumbrados a que los descubrimientos vengan acompañados de hojas de cálculo, superordenadores y telescopios espaciales que cuestan billones. Pero aquí va el rumor que circula en los pasillos de la academia y que me parece alucinante. Se dice que Kant no era precisamente un genio de las matemáticas avanzadas. No llegó a su conclusión haciendo cálculos complejos de gravedad o distancia. No, lo de Kant fue casi una alucinación filosófica. Él estaba obsesionado con la belleza, con la simetría. Miraba esas manchas borrosas y pálidas en el cielo nocturno, lo que los astrónomos de la época llamaban nebulosas, y descartaban como simples nubes de polvo, y su intuición le gritó que ahí había algo más. En su libro, titulado Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, Kant soltó una bomba conceptual que tardaríamos siglos en digerir. Él propuso que esas manchas no eran gas, dijo que eran Weltanschauung, universos isla. Pausa un segundo y saborea esas dos palabras, universos, isla. Kant propuso que nuestra Vía Láctea, con todas sus estrellas, no era el universo entero. Era solo una isla solitaria, flotando en un océano infinito, y esas manchas borrosas eran otras islas, otros sistemas de estrellas tan masivos como el nuestro, pero tan lejanos que nuestros ojos no podían enfocarlos. Fue un salto de fe brutal. Sin un solo dato duro, solo por pura intuición estética, convirtió nuestro todo en una mota de polvo. Hay una frase suya que siempre leo cuando me siento agobiado por el día a día, y creo que resume perfectamente esa sensación de vértigo y paz al mismo tiempo. Kant escribió: "Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí". Es poético, ¿verdad? Sentir que lo de afuera es tan inmenso como lo de adentro. Pero aquí viene el problema. La intuición de Kant era preciosa, pero en la ciencia, la belleza no basta si no puedes probarla.
como no había telescopios lo suficientemente potentes para confirmar su teoría, la humanidad hizo lo que mejor sabe hacer cuando algo le asusta: ignorarlo. Durante casi 200 años, volvimos a cerrar los ojos, enterramos la idea de los universos isla y nos convencimos de nuevo de que la Vía Láctea era la única dueña y señora de la creación. Y así nos mantuvimos, cómodos y arrogantes, hasta una noche fría de abril de 1920. La noche en que la astronomía se convirtió en un ring de boxeo, porque lo que estaba a punto de suceder en el Museo Smithsonian no fue una conferencia, fue una pelea a puño limpio por el tamaño de nuestra realidad. Y créeme, el chico bueno de la historia estaba a punto de defender la idea equivocada. Viajemos rápido en el tiempo. Dejamos atrás la intuición solitaria de Kant y aterrizamos en la noche del 26 de abril de 1920. Estamos en Washington, D.C., en el majestuoso Museo de Historia Natural del Smithsonian. El ambiente se puede cortar con un cuchillo. Esa noche no se celebraba una simple charla. Se celebraba lo que la historia recuerda como el gran debate. En el escenario había dos titanes de la astronomía, listos para definir cuánto espacio teníamos para vivir: Harlow Shapley y Herbert Curtis. Y aquí es donde la historia se pone irónica, porque a veces, en la ciencia, el carisma le gana a la verdad. Harlow Shapley era el chico de oro, era elocuente, seguro de sí mismo, y traía bajo el brazo un cálculo que para la época era monstruoso. Él defendía que el universo entero tenía un diámetro de 300.000 años luz. Para que te hagas una idea, 300.000 años luz nos parece hoy el tamaño de un barrio pequeño, pero en 1920 eso era inconcebiblemente grande. Shapley miró a la audiencia y les vendió una idea reconfortante: todo lo que ven, todo lo que existe, está aquí, con nosotros. ¿Y esas manchas espirales como Andrómeda? Shapley se rió de la idea de los universos isla. Para él, y así convenció a todos esa noche, Andrómeda no era otra galaxia, era simplemente una nebulosa, una nube de gas pequeña y local, flotando dentro de nuestra propia Vía Láctea. Shapley ganó el debate, no porque tuviera razón, hoy sabemos que estaba equivocado en casi todo, sino porque contó la mejor historia, usó datos erróneos con una confianza aplastante, y la humanidad se fue a dormir esa noche convencida de que el asunto estaba cerrado. La verdad científica perdió la batalla esa noche en el Smithsonian, pero ¿sabes qué? Hay una parte de mí que envidia a las personas que estaban en ese auditorio. Piénsalo por un momento. Es una sensación extrañamente relajante, casi como volver a la infancia. Creer que vivimos en una burbuja única, que, aunque el universo es grande, tiene un final claro, que no hay nada más allá de nuestras fronteras. Esa noche de 1920 fue el último momento de inocencia de nuestra especie. Fue la última vez que pudimos mirar al cielo y sentirnos los dueños absolutos de una casa solitaria, segura y cerrada. Nadie en ese auditorio sabía que, mientras aplaudían a Shapley en la cima de una montaña en California, se estaba instalando un telescopio que iba a hacer pedazos esa seguridad, porque el universo no es estático y ciertamente no le importa nuestra comodidad. Alguien estaba a punto de encontrar una estrella que no debería estar ahí, una estrella rebelde que estaba a punto de encender la luz en una habitación oscura y mostrarnos que nuestra enorme casa era apenas una caja de zapatos, mientras el mundo seguía durmiendo tranquilo en esa cajita pequeña que Shapley había vendido tan bien en la cima del Monte Wilson, en California. Un hombre estaba a punto de detonar una bomba, pero no fue una explosión de fuego, fue una explosión de tinta roja. Era octubre de 1923. Edwin Hubble estaba sentado en la oscuridad, congelándose de frío, operando el monstruo más grande de su época, el telescopio Hooker, con un espejo de 2,5 metros de diámetro. Hubble estaba obsesionado con esa mancha llamada Andrómeda. Una noche tomó una fotografía de larga exposición en una placa de vidrio. Al revelarla, vio 3 puntos de luz que parecían estrellas nuevas. Emocionado, marcó las 3 con la letra N de nova, pensando que eran estrellas que acababan de explotar. Pero entonces, algo no cuadró. Hubble siguió observando noche tras noche y se dio cuenta de que una de esas estrellas no había explotado y desaparecido. No,
esa estrella parpadeaba. Su brillo subía y bajaba con un ritmo perfecto, como un faro en la costa. No era una nova, era una cefeida variable, la herramienta más poderosa para medir distancias en el cosmos. Aquí es donde ocurre el momento más cinematográfico de la historia de la astronomía. Hubble tomó esa placa fotográfica, tachó la N con una cruz y con un bolígrafo rojo escribió una palabra que cambiaría nuestra realidad para siempre. VAR. V-A-R, variable. Ese garabato en rojo fue el certificado de defunción del universo pequeño. Al hacer los cálculos con esa estrella parpadeante, los números le dieron una bofetada a la humanidad. Esa estrella no podía estar dentro de la Vía Láctea, estaba lejísimos. De repente, Andrómeda dejó de ser una nube de gas cercana. La matemática la empujó a una distancia aterradora, 2,5 millones de años luz de nosotros. En un solo segundo de comprensión, nuestra galaxia dejó de ser el todo. Se convirtió en una isla solitaria, perdida en un océano negro, y Andrómeda era otra isla igual de gigante, flotando en la distancia. Pero espera, porque el vértigo se pone peor. Hasta ese momento, incluso los científicos más brillantes creían que el espacio era algo estático, como un escenario de teatro congelado, donde las estrellas simplemente colgaban. Hubble no solo hizo el universo obscenamente grande, sin saberlo, abrió la puerta a algo más inquietante. Si las cosas estaban tan lejos, significaba que el espacio entre ellas no era solo vacío, era un tejido, y ese tejido podía estirarse. Hubble acababa de romper los muros de nuestra prisión galáctica. Nos liberó, sí, pero el precio de esa libertad fue darnos cuenta de que el patio de recreo era demasiado grande para nuestra comprensión. Y si crees que saber que hay otras galaxias da miedo, prepárate, porque décadas más tarde, descubrimos que hay lugares en ese nuevo universo gigante donde, si hubiéramos nacido allí, la oscuridad nos habría vuelto locos. Existe un lugar llamado el vacío de Bootes, y créeme, no querrías quedarte sin gasolina ahí. Hubble nos regaló un universo lleno de luces. Nos enseñó que el cosmos es un archipiélago infinito de galaxias, pero, como en cualquier océano, hay zonas donde no hay islas. Hay zonas donde el agua es negra, profunda y aterradoramente tranquila. Si eres de los que les da miedo la oscuridad, este es el momento de taparte con la manta. En 1981, los astrónomos tropezaron con algo que no debería existir, o mejor dicho, tropezaron con la nada. Lo llaman el vacío de Bootes, o, como me gusta llamarlo a mí para no dormir tranquilo, el gran vacío. Imagina una esfera de espacio puro, una esfera monstruosa con un diámetro de 330 millones de años luz. Para que tu cerebro intente procesar esa escala, es un abismo tan grande que podrías meter miles de vías lácteas dentro y todavía sobraría espacio para aparcar. Pero lo inquietante no es su tamaño, es lo que hay dentro. En una región de ese tamaño, la estadística dice que deberíamos encontrar miles y miles de galaxias brillantes. La realidad está casi desierto. Es un desierto cósmico, frío y silencioso. Y aquí es donde entra uno de esos datos que te hacen sentir un escalofrío en la espalda. El astrónomo Greg Aldering planteó un escenario hipotético que cambia toda nuestra historia. Él dijo, si la Vía Láctea hubiera estado en el centro del vacío de Bootes, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta la década de 1960. Piénsalo un segundo. Si nuestro planeta hubiera nacido allí, en esa soledad, Hubble nunca habría visto nada. No habría debate, no habría universos isla. Habríamos apuntado nuestros telescopios a la oscuridad durante siglos y solo habríamos visto negrura. Habríamos llegado a la era espacial, habríamos mandado hombres a la Luna, convencidos, con total certeza científica, de que nuestra galaxia era el único objeto en toda la creación. La soledad psicológica de la raza humana habría sido absoluta. Ese pensamiento me fascina y me aterra a partes iguales. Ahora, la ciencia tiene una explicación lógica para este vacío. Nos dicen que es una cuestión de gravedad, de cómo la materia oscura agrupa las galaxias como si fueran espuma de jabón, dejando grandes burbujas de aire en medio. Es física, es natural, pero ya sabes cómo somos los humanos. Nos encantan los rumores. Y en los rincones más oscuros de Internet y en las pausas de café de los congresos de astrofísica se susurra una teoría marginal, una de esas que no están probadas, pero que son divertidas de imaginar antes de dormir. ¿Y si no está vacío por casualidad? Algunos especulan, rozando la ciencia ficción, que un vacío tan perfecto
podría ser obra de una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev, una civilización tan avanzada que ha construido esferas de Dyson alrededor de cada estrella, bloqueando su luz, o que literalmente ha consumido la energía de esa región, apagando las luces una por una. Es casi seguro que es solo gravedad, pero mirar a ese agujero negro en el mapa del universo y pensar, alguien apagó la luz, tiene su encanto macabro. Por suerte, no vivimos en el vacío, vivimos en un lugar lleno de cosas, aunque, a veces, tener demasiadas cosas puede ser un problema, porque hubo un hombre que decidió hacer lo contrario a mirar el vacío. Decidió mirar un punto negro para ver si realmente estaba tan vacío como parecía. Y lo que encontró allí, bueno, digamos que tuvo que reescribir todos los libros de texto. Si el vacío de Boutes es la pesadilla de la soledad, lo que pasó en 1995 es la pesadilla de la insignificancia. Dejamos atrás la oscuridad para hablar de la apuesta más arriesgada en la historia de la astronomía moderna. Y cuando digo apuesta, no exagero. Hablo de un hombre poniendo su reputación y su carrera sobre la mesa de póker. Su nombre era Robert Williams, el director del Instituto del Telescopio Espacial Hubble. En esa época, el Hubble era el juguete más caro y preciado de la humanidad. Conseguir tiempo de observación era casi imposible. Los astrónomos se peleaban por minutos para observar cosas concretas. Una estrella, un planeta, una nebulosa. Querían ir a lo seguro, pero Williams tenía una idea que para sus colegas sonaba a locura total. Él quería apuntar el telescopio más potente de la historia hacia nada, literalmente nada. Eligió un punto negro cerca de la constelación de la Osa Mayor, un parche de oscuridad absoluta donde ningún telescopio terrestre había visto jamás una sola luz. Era un callejón oscuro del universo. Sus colegas se le echaron encima. Le dijeron que era un desperdicio de recursos imperdonable, que iba a estar gastando la batería y el tiempo del Hubble para fotografiar el negro. Le dijeron, Robert, vas a ver nada. Pero él era el director y usó su tiempo discrecional para dar la orden. Para que entiendas la escala de lo que hizo, quiero que hagas esto. Imagina que sostienes una aguja de coser con el brazo totalmente estirado hacia el cielo. Mira a través del agujero de la aguja, ese trocito minúsculo de cielo, ese grano de arena visual. Fue donde Williams apuntó la cámara y no la dejó ahí un minuto, la dejó 100 horas. 100 horas de exposición mirando a la oscuridad. Durante 10 días, el Hubble bebió luz de la nada. Si Williams se equivocaba, habría tirado a la basura el experimento científico más valioso del mundo. La tensión era insoportable, pero entonces la imagen se procesó y lo que apareció en la pantalla no fue oscuridad. En ese minúsculo agujero de aguja, donde se suponía que no había nada, aparecieron 3000 puntos de luz. Y escúchame bien, no eran estrellas. Cada uno de esos puntos era una galaxia entera. 3000 galaxias, espirales, elípticas, irregulares, algunas tan viejas que su luz había salido cuando el universo era un bebé. En un espacio del tamaño de un grano de arena, había civilizaciones, mundos, historias y soles infinitos. Fue un shock total. Los matemáticos sacaron la calculadora y el resultado fue devastador para nuestro ego. Si en ese granito de arena había 3000 galaxias y el cielo está hecho de millones de granitos de arena, eso significaba que el universo observable contenía al menos 100.000 millones de galaxias. Hoy, con mejor tecnología, sabemos que nos quedamos cortos. Son más de 2 billones. Esa foto, conocida como el campo profundo del Hubble, nos enseñó que no existe el vacío real. Mires donde mires, por muy oscuro que parezca, el universo está abarrotado. Pero claro, saber que hay tantos barrios ahí fuera nos lleva a una pregunta inevitable. Si hay tantos lugares, ¿dónde narices vivimos nosotros? ¿Cuál es nuestra dirección en este mapa imposible? Resulta que durante mucho tiempo tuvimos la dirección equivocada, pero hace muy poco, en 2014, descubrimos que nuestra Vía Láctea es parte de una estructura tan elegante y gigantesca que su nombre suena a poesía hawaiana. Laniakea es gigantesco. Es nuestro hogar, nuestro cielo inmensurable. Pero tengo que ser honesto contigo. Incluso esa estructura colosal es una broma comparada con la imagen completa. Sé que te he lanzado números enormes, años luz, billones de galaxias, vacíos eternos. Y sé que a estas alturas, tu cerebro ya ha desconectado porque, seamos sinceros,
El cerebro humano no está diseñado para entender el infinito. Así que vamos a bajar esto a la tierra. Vamos a hacerlo táctil. Quiero que visualices una moneda pequeña, una moneda de 1 céntimo. Sosténla en tu mano mentalmente. Esa moneda es nuestra Vía Láctea. Ahí dentro están sus 100.000 millones de estrellas. Está el Sol, está la Tierra y están todas las personas que has conocido, amado u olvidado. Todo eso cabe en esa monedita de cobre. Ahora, ¿recuerdas Andrómeda? Nuestra vecina gigante. En esta escala, Andrómeda es otra moneda idéntica. ¿Y sabes dónde está? A solo medio metro de distancia. Podrías estirar el brazo y tocarla. Parece un vecindario acogedor, ¿verdad? 2 monedas flotando cerca una de la otra. Pero ahora viene el golpe de realidad. Si quisiéramos construir una maqueta del universo observable, es decir, todo lo que nuestros telescopios pueden ver hasta el límite del Big Bang, manteniendo esta escala de las monedas, no nos bastaría con una habitación, ni siquiera con una ciudad. El universo observable sería una esfera de 30 kilómetros de diámetro. Imagínalo, una esfera que va desde el centro de una gran ciudad hasta las montañas de las afueras. 30 kilómetros de oscuridad absoluta, llenos de trillones de monedas de 1 céntimo, flotando, girando y brillando en silencio. Tú y yo vivimos en una sola de esas monedas, perdida en algún lugar de esos 30 kilómetros. Es humillante. Pero espera, no te duermas todavía, porque me he guardado el dato más vertiginoso para el final de este bloque. He estado usando mucho la palabra observable, universo observable. Eso tiene trampa. Observable solo significa hasta donde la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Es nuestro horizonte visual, es nuestra burbuja. Pero, ¿qué hay más allá del horizonte? ¿Se acaba el mundo donde dejamos de verlo? Existe una teoría muy fuerte en la física moderna llamada inflación cósmica, y lo que sugiere es que el universo real, el universo total, es obscenamente más grande que lo que podemos ver. Si esa esfera de 30 kilómetros llena de monedas, todo lo que conocemos, la redujéramos al tamaño de una simple bombilla de luz, el universo real sería más grande que el planeta Tierra entero. Una bombilla contra un planeta. Nosotros vivimos atrapados dentro del cristal de esa bombilla, creyendo que eso es todo lo que hay, mientras afuera se extiende un continente de realidad que jamás podremos visitar. Es una escala que no da miedo, da paz, porque cuando te das cuenta de que eres un átomo dentro de una moneda, dentro de una esfera de 30 kilómetros, que a su vez es una mota de polvo en un planeta infinito, tus problemas de mañana lunes parecen un poco más pequeños, ¿no crees? Y hablando de moverse hacia lo desconocido, resulta que nuestra pequeña moneda no está quieta. Mientras tú intentas dormir, algo nos está arrastrando. Algo invisible y monstruoso nos está jalando a través de la oscuridad a una velocidad de vértigo. Y lo peor es que no podemos verlo. Hemos hablado de distancias absurdas, de esferas gigantes y monedas flotando en la oscuridad. Pero hay una regla en este juego que lo cambia todo. Y es la razón por la que mirar al cielo me produce una nostalgia inexplicable. Existe un límite de velocidad en el universo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y aunque a nosotros nos parezca instantáneo encender una bombilla, en las escalas de las que estamos hablando, la luz es desesperantemente lenta. Es como enviar una carta por correo en un mundo digital. Esto crea un efecto secundario fascinante. El cielo nocturno no es una ventana al exterior, es una máquina del tiempo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, has visto el universo en tiempo real. El ahora no existe en el espacio. Piénsalo un segundo. Cuando te tumbas en la playa y sientes el calor del sol en la cara, estás sintiendo un fantasma. La luz tardó 8 minutos en viajar desde la superficie del sol hasta tu piel. Si el sol desapareciera mágicamente en este preciso instante, tú y yo seguiríamos disfrutando del día, totalmente ignorantes. Durante 8 minutos más, vivimos con un retraso constante. Pero 8 minutos no es nada. Si miras a la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, la estás viendo como era hace 4 años. Quizás hoy ya ni siquiera existe, pero su luz sigue viajando hacia nosotros como un eco tardío. Y aquí es donde el vértigo se convierte en algo casi poético. Volvamos a nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda. Esa moneda que está a medio metro en nuestra escala mental. La luz que tus ojos captan de ella esta noche salió de sus estrellas
hace 2,5 millones de años. Esa luz ha estado viajando sola por el vacío oscuro, mientras en la Tierra nacían y morían especies enteras, mientras se movían los continentes, mientras construíamos pirámides y rascacielos. Esa luz ha viajado todo ese tiempo solo para terminar muriendo en tu retina esta noche. Y esto funciona en ambas direcciones. Y este es el dato que más me gusta imaginar antes de dormir. Si ahora mismo, en este instante, hubiera una civilización avanzada en Andrómeda, y si apuntaran un telescopio de potencia infinita hacia la Tierra para espiarnos, ¿qué verían? No verían las luces de Nueva York, no verían la Gran Muralla China, y definitivamente no te verían a ti intentando dormir. Verían la Tierra de hace 2,5 millones de años, verían selvas salvajes y tal vez a un grupo de pequeños homínidos peludos aprendiendo torpemente a golpear 2 piedras para hacer fuego. Para el resto del universo, tú y yo aún no hemos nacido. Nuestra historia, nuestras guerras, nuestros amores, son solo una señal que todavía está en camino. Somos fantasmas del futuro, esperando llegar a los ojos de alguien más. Así que, cuando mires arriba, recuerda, no estás viendo la realidad. Estás viendo un álbum de fotos antiguo y precioso. Y eso, de alguna manera, hace que la soledad del espacio se sienta un poco más acompañada. Estamos rodeados de ecos, pero si la luz tarda tanto en llegar, eso significa que hay cosas que sucedieron al principio de todo y que todavía están resonando hoy. De hecho, hay un ruido ahí fuera que nunca se calla, y lo creas o no, probablemente lo has tenido en el salón de tu casa sin saberlo. Si mirar a las estrellas es mirar al pasado, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si miramos más allá de todo? ¿Qué pasa si miramos tan lejos que ya no hay estrellas, ni galaxias, ni nada? ¿Encontraríamos oscuridad total? La lógica dice que sí, pero el universo, una vez más, nos sorprende. Si tuvieras unos ojos capaces de ver microondas en lugar de luz visible, verías que el cielo nocturno no es negro. De hecho, brilla. Todo el cielo, en todas las direcciones, sin importar a dónde mires, tiene un brillo tenue y uniforme. No hay sombras. No hay rincones oscuros. Estamos atrapados dentro de una esfera de luz antigua. Los científicos lo llaman el fondo cósmico de microondas. Pero para entenderlo de verdad, necesito que hagas un viaje a tu infancia, o al menos a las películas de los 90. ¿Recuerdas los televisores viejos? Esos cajones pesados y profundos, con pantalla de cristal. ¿Recuerdas lo que pasaba cuando sintonizabas un canal muerto? Aparecía una lluvia de puntos blancos y negros, esa nieve caótica, acompañada de un sonido de estática constante. De niño, probablemente pensabas que eso era simplemente que la antena no funcionaba, que era un error. Pero aquí tienes el dato que convierte ese recuerdo mundano en algo sagrado. Aproximadamente el 1% de esa estática, el 1% de esos puntos bailando en la pantalla de tu salón, no venía de ninguna estación de televisión, ni siquiera venía de la Tierra. Esa estática era causada por fotones que han estado viajando por el espacio durante 13.800 millones de años. Estabas viendo, literalmente, el eco del Big Bang en tu televisor. Ese ruido de fondo es la foto más antigua del universo. Es la luz remanente de cuando el cosmos era solo un bebé recién nacido, una sopa caliente y densa que acababa de empezar a expandirse. Esa luz se liberó, viajó por el vacío durante eones, se estiró hasta convertirse en microondas y terminó chocando contra la antena de tu casa mientras tú esperabas ver los dibujos animados. Es un pensamiento que me pone la piel de gallina. Significa que el universo nunca está en silencio total. Incluso en la habitación más oscura y callada, estás siendo atravesado y bañado constantemente por la radiación del nacimiento de todo lo que existe. El universo nos está gritando suavemente: sigo aquí. Así es como empecé. Es un rugido silencioso que lo impregna todo. No podemos escondernos de él. Somos parte de ese eco. Pero claro, ver la luz es fácil. Lo difícil es entender lo que no podemos ver, porque resulta que todas esas luces, toda esa radiación, todas esas galaxias brillantes de las que hemos hablado hasta ahora son solo la punta del iceberg. Hay un esqueleto invisible ahí fuera, algo que pesa, algo que sujeta a las estrellas para que no salgan volando, pero que se niega a dejarse ver. Y créeme, sin esa cosa invisible, tú y yo nos desharíamos en el espacio. Ese ruido de fondo del que acabamos de hablar, esa estática del Big Bang, al fin y al cabo, sigue siendo luz.
sigue siendo energía que podemos detectar. Pero ahora necesito que seas valiente, porque vamos a apagar la luz. Vamos a hablar de fantasmas. Hay una sensación extraña cuando miras el cielo. Sientes que ves mucho, ¿verdad? Ves miles de estrellas. Sabes que hay galaxias, nebulosas, planetas. Tu cerebro te dice, esto es el universo, esto es lo que hay. Bueno, pues tus ojos te están engañando otra vez. Y esta vez, la mentira es gigantesca. Quiero que visualices una imagen muy concreta. Imagina que estás en una habitación totalmente oscura, negra como el carbón. En el centro de la habitación hay un árbol de Navidad, pero tú no puedes ver el árbol. Solo puedes ver las luces de colores colgadas en las ramas. Si fueras un alienígena y vieras eso, pensarías que las luces están flotando mágicamente en el aire. Pensarías que las luces son lo único que existe en esa habitación. Pero tú y yo sabemos la verdad. Sabemos que las luces no flotan. Sabemos que están sujetas por algo sólido, algo oscuro, algo que les da forma y estructura. Hay un esqueleto ahí abajo. El universo funciona exactamente así. Todo lo que hemos mencionado en este video hasta ahora, la Tierra, el Sol, Andrómeda, la Niaquea, tu cuerpo, el aire que respiras, los átomos de este video, todo eso es lo que llamamos materia normal o materia bariónica, si queremos ponernos técnicos. ¿Sabes cuánto ocupa esa materia normal en el gráfico del universo? El 5%, solo el 5%. Piénsalo. Todo lo que has visto, tocado o amado en tu vida, todas las estrellas que brillan en el cielo, son solo una fina capa de pintura brillante. Son las luces del árbol de Navidad. El otro 27% es lo que llamamos materia oscura. No sabemos qué es. No emite luz, no refleja luz, no proyecta sombra. Es invisible, pero sabemos que está ahí porque pesa. Tiene gravedad. De hecho, si no fuera por este fantasma, tú y yo no estaríamos aquí. Las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, giran demasiado rápido. Según las leyes de la física, deberían haberse despedazado hace mucho tiempo. Las estrellas deberían haber salido disparadas hacia el vacío, como piedras de una onda rota, pero no lo hacen. Algo las sujeta. Las galaxias no flotan solas en la nada. Están atrapadas, incrustadas como gotas de rocío en una inmensa telaraña invisible tridimensional. Esa telaraña es la materia oscura. Es el verdadero esqueleto del cosmos. Es una red de autopistas invisibles que conecta todo el universo. Y la materia visible, nosotros, simplemente se acumula en los cruces de esa red, atraída por su gravedad. Así que, esta noche, cuando cierres los ojos, no pienses que somos los protagonistas del universo. Piénsalo con un poco más de humildad. Somos simplemente la decoración brillante. Somos el musgo luminoso que crece sobre una roca oscura e infinita que nunca podremos ver. Y sin embargo, aunque este esqueleto invisible intenta mantenernos unidos con su gravedad, hay otra fuerza en juego, una fuerza contraria, porque resulta que el universo no solo se mantiene unido, se está desgarrando. Y el culpable es aún más misterioso que la oscuridad. Así que tenemos un escenario interesante. Tenemos ese 5% de materia visible, las luces, y ese 27% de materia oscura, la telaraña que intenta mantener todo junto. Parece un equilibrio perfecto, ¿no? La gravedad tirando hacia adentro, manteniéndonos abrazados. Pero lamento decirte que hay una batalla ocurriendo en la oscuridad, y el bando que nos mantiene unidos está perdiendo. Si haces las matemáticas, te darás cuenta de que falta un trozo enorme del pastel. Hemos hablado del 5 y del 27%. ¿Qué pasa con el resto? El 68% del universo está hecho de algo que no comprendemos en absoluto. Lo llamamos energía oscura. Y si la materia oscura es el pegamento cósmico, la energía oscura es todo lo contrario. Es un disolvente, es una fuerza misteriosa que surge del propio vacío y que está empujando a las galaxias a separarse unas de otras. Imagina que alguien está inflando el globo del universo, pero no para de soplar. Al contrario, cada segundo que pasa, sopla con más fuerza. Está pisando el acelerador de la expansión. Esto tiene una consecuencia que, si eres romántico, te romperá el corazón. Debido a esta energía oscura, el espacio entre nosotros y las otras galaxias se está estirando tan rápido que llegará un punto en que la luz de esas galaxias ya no podrá alcanzarnos. Correrán hacia atrás, más rápido de lo que su luz corre hacia adelante. El universo se está desconectando. Llegará un día, en un futuro inimaginablemente lejano, en que si miramos más allá de nuestra propia Vía Láctea, no veremos nada.
ni Andrómeda, ni Laniakea, ni el campo profundo del Hubble. Todo se habrá ido, arrastrado por la corriente de la energía oscura, más allá del horizonte de eventos. El cielo se irá apagando poco a poco, galaxia por galaxia, hasta dejarnos en una oscuridad casi perfecta. Y aquí viene el pensamiento que me deja mirando al techo por las noches. Imagina a una civilización que nazca en ese futuro lejano. Imagina a sus astrónomos apuntando sus telescopios al cielo. Ellos solo verán sus propias estrellas. Pensarán, con total certeza científica, que su galaxia es todo lo que existe. Un oasis solitario en una negrura eterna e infinita. Nunca sabrán que hubo un Big Bang. Nunca sabrán que hubo trillones de otras islas ahí fuera. Pensarán que están absolutamente solos. Y tendrán razón. Nosotros, tú y yo, tenemos una suerte increíble. Vivimos en la era estelar. Vivimos en el único momento de la historia del tiempo en el que el universo está lo suficientemente maduro para tener vida, pero lo suficientemente joven para dejarnos ver a nuestros vecinos antes de que se marchen para siempre. Disfruta de la vista mientras dure. Pero oye, no te pongas triste todavía, porque aunque la mayoría de las cosas se están alejando, hay una excepción muy importante. Hay alguien que no quiere irse. De hecho, hay un vecino que está corriendo hacia nosotros a toda velocidad para darnos un abrazo que, literalmente, nos transformará en algo nuevo. Te acabo de decir que el universo se está divorciando, que todas las galaxias están haciendo las maletas y yéndose lejos de nosotras. Pero en toda regla hay una excepción, y en nuestro caso, esa excepción es gigante y viene directa hacia aquí. ¿Recuerdas nuestra moneda vecina, Andrómeda? Bueno, resulta que Andrómeda no ha leído el memorándum sobre la expansión del universo. Ella tiene otros planes. Ahora mismo, mientras tú estás ahí tumbado, esa galaxia monstruosa está recortando la distancia que nos separa. Se está precipitando hacia la Vía Láctea a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. Para que te hagas una idea, a esa velocidad podrías dar la vuelta al mundo en el tiempo que te toma chasquear los dedos. Es una cita ineludible. La gravedad de ambas galaxias nos ha condenado a encontrarnos. Ahora, no te preocupes, no necesitas salir a comprar un casco. Esto va a tardar un poco. Los cálculos dicen que el encuentro ocurrirá dentro de 4.500 millones de años. Pero quiero que uses tu imaginación para visualizar lo que verían nuestros descendientes si todavía vivieran en la Tierra para ese entonces. Sería el espectáculo de luces más impresionante de la historia del tiempo. Noche tras noche, Andrómeda se iría haciendo más grande en el cielo. Dejaría de ser una manchita para convertirse en una espiral brillante que ocuparía todo el horizonte, eclipsando a nuestras propias estrellas. Tendríamos dos vías lácteas en el cielo, una encima de la otra. Y entonces, el impacto. La palabra choque suena violenta, ¿verdad? Te imaginas explosiones, fuego, planetas destruidos. Pero aquí viene el dato que te dará paz mental. Las galaxias son, en su inmensa mayoría, espacio vacío. Si el Sol fuera una pelota de ping-pong en Madrid, la siguiente estrella más cercana sería otra pelota de ping-pong en el Cairo. Hay tantísimo espacio entre estrella y estrella que, cuando las dos galaxias se crucen, es casi seguro que ni una sola estrella chocará contra otra. Simplemente se atravesarán, se deslizarán la una a través de la otra, como dos fantasmas en la niebla. No será un accidente de tráfico, será un baile, un vals gravitatorio que durará millones de años. Las dos galaxias se deformarán, se estirarán y finalmente se fundirán en una sola. Nuestra vieja Vía Láctea morirá, sí, pero renacerá. Los astrónomos ya tienen nombre para nuestro nuevo hogar gigante. La llaman Lactómeda. Es bonito pensar en ello, en un futuro lejano, cuando el resto del universo se haya apagado por la expansión. Nosotros seguiremos teniendo compañía. Viviremos en una fortaleza galáctica nueva y enorme, pero para que este baile funcione, para que todo este sistema gire y se mantenga unido mientras esperamos la llegada de Andrómeda, necesitamos un ancla, necesitamos algo pesado en el centro de todo. Y resulta que tú y yo orbitamos alrededor de un monstruo dormido que tiene una boca muy grande. Lactómeda será un hogar increíble en el futuro. Pero para que nuestra galaxia aguante viva hasta ese momento, para que no se desperdigue por el espacio antes de la gran cita, necesita un ancla, necesita algo que la sujete desde el centro. Si pudiéramos subirnos a una nave ahora mismo
y viajar 26.000 años luz hacia el corazón de la Vía Láctea, atravesando nubes de polvo tóxico y radiación cegadora, llegaríamos a la zona cero. Y allí, en la oscuridad, nos encontraríamos cara a cara con el dueño de la casa. Los astrónomos le han puesto un nombre que suena técnico, casi aburrido: Sagitario A estrella. Pero no te dejes engañar por el nombre. Es un monstruo, es un agujero negro supermasivo. Quiero que intentes visualizar esto, aunque duela un poco la cabeza. Imagina que tomas el sol. Ahora, imagina que tomas otro sol y otro, y sigues así hasta juntar 4 millones de soles. Ahora, aplasta toda esa masa, todo ese fuego y esa furia, y compímela en un espacio ridículamente pequeño. Eso es Sagitario A estrella. Una cicatriz en el tejido de la realidad con la masa de 4 millones de soles. Su gravedad es tan absurda que dicta las reglas del juego para toda la galaxia. Las estrellas que tienen la mala suerte de vivir cerca de él no orbitan tranquilas como la Tierra. Giran derrapando a velocidades de locura, como coches de carreras, a punto de salirse de la pista, luchando desesperadamente por no caer en su boca. Pero aquí viene la curiosidad que hace que pueda dormir tranquilo por las noches. Si miras a otras galaxias lejanas, sus agujeros negros centrales son bestias rabiosas, devoran estrellas enteras, escupen chorros de radiación que queman sistemas solares y brillan más que la propia galaxia. Son motores de destrucción. El nuestro es diferente. Sagitario A estrella está extrañamente tranquilo. Es un gigante dormido. Parece que nuestro monstruo está a dieta. Apenas come. De vez en cuando absorbe un poco de gas o algún asteroide despistado. Suelta un pequeño eructo de rayos X y vuelve a dormirse. Es fascinante pensar que, justo en el centro de todo nuestro mundo, hay una oscuridad devoradora que ha decidido dejarnos en paz. Actúa más como un padre severo que nos mantiene unidos con su gravedad que como un depredador. Estamos a una distancia segura, girando a su alrededor en este carrusel galáctico. Pero aunque nosotros no podemos acercarnos a él, hubo una vez que nosotros, los humanos, decidimos lanzar una botella al mar cósmico. Enviamos una pequeña nave hacia la oscuridad, no para visitar el centro, sino para escapar hacia afuera. Y lo que esa pequeña nave lleva dentro es lo más humano que existe. Mientras Sagitario A estrella duerme en el centro, manteniéndonos a todos atrapados en su gravedad, hubo una vez en la que los humanos decidimos desafiar esa prisión. Decidimos ver si podíamos lanzar algo tan lejos que nunca regresara. Y lo logramos. Su nombre es Voyager 1. Es una pequeña sonda robótica, no mucho más grande que un coche compacto de los años 70. Fue lanzada en 1977, el mismo año que se estrenó la primera película de Star Wars. Pero mientras nosotros seguíamos aquí abajo con nuestras vidas, ella nunca dejó de acelerar. Hoy, la Voyager es el objeto creado por manos humanas que ha llegado más lejos en la historia. Está a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Ha cruzado la heliopausa. Ya no siente el viento de nuestro Sol. Está navegando oficialmente por el espacio interestelar, la oscuridad profunda entre las estrellas. Está tan lejos que una señal de radio, viajando a la velocidad de la luz, tarda casi un día entero en llegar a ella. Pero lo que me emociona de la Voyager no es la distancia, es lo que lleva en el maletero. Los científicos sabían que esta nave vagaría por el cosmos mucho después de que la humanidad desapareciera. Así que hicieron algo precioso. La convirtieron en una botella lanzada al mar cósmico. Atornillado a su costado, lleva un disco de fonógrafo de cobre chapado en oro. Y en ese disco no pusimos fórmulas matemáticas complejas ni mapas de guerra. Pusimos sentimientos. Grabamos saludos en 55 idiomas diferentes, desde el acadio antiguo hasta el wu moderno. Grabamos los sonidos de la tierra, el retumbar de un trueno, el canto de las ballenas, el sonido de la lluvia cayendo sobre la selva. Y grabamos algo aún más íntimo, el sonido de un beso, el sonido de una madre arrullando a su hijo. Y música, desde Bach y Beethoven hasta el rock de Chuck Berry. Imagina esa escena por un momento, una pequeña caja de metal flotando en el silencio absoluto, a 24.000 millones de kilómetros de casa, llevando consigo el sonido de un beso humano. Es nuestro intento desesperado de no ser olvidados. Es nuestra forma de decirle al universo: estuvimos aquí, sentimos cosas, hicimos música. La Voyager seguirá viajando en silencio durante miles de millones de años. Probablemente sobrevivirá a la Tierra, sobrevivirá al Sol,
será el último monumento de nuestra existencia flotando en la eternidad. Pero antes de que sus cámaras se apagaran para siempre para ahorrar energía en esa oscuridad fría, la Voyager hizo una última cosa. Nos hizo un último regalo. Giró su cabeza mecánica hacia atrás, hacia donde había venido, y sacó una última fotografía. Y esa imagen, borrosa y granulada, nos enseñó una lección de humildad que ningún filósofo había logrado explicar antes. Fue el 14 de febrero de 1990. La Voyager 1 ya había cumplido su misión principal. Estaba pasando la órbita de Neptuno, lista para apagar sus cámaras para siempre y ahorrar energía para el largo viaje hacia la nada. Pero hubo un hombre, el astrónomo Carl Sagan, que insistió en hacer una última locura. Le pidió a la NASA que girara la nave 180 grados. Quería que la Voyager echara un último vistazo atrás, hacia casa, antes de desaparecer en la oscuridad. Los ingenieros no querían hacerlo. Decían que apuntar la cámara tan cerca del Sol podría quemar la lente. Decían que no tenía valor científico, pero, afortunadamente, Sagan los convenció. La nave giró, y desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, tomó una serie de 60 fotografías. Cuando las imágenes llegaron a la Tierra y se procesaron, la mayoría de la gente vio nada. Parecía una foto borrosa, granulada, atravesada por bandas de luz dispersa, como rayos de sol, entrando por una ventana sucia. Parecía un error técnico, pero entonces Sagan señaló un punto. En una de esas bandas de luz marrón, suspendido casi por casualidad en un rayo de sol, había un puntito, un píxel. De hecho, ocupaba menos de un píxel en la imagen original. Era de un color azul muy tenue, casi imperceptible. Ese punto azul pálido éramos nosotros. Esa es posiblemente la imagen más humilde y poderosa que jamás verán tus ojos. Porque esa manchita de luz no es solo un planeta, es todo lo que has conocido. Carl Sagan lo dijo mejor que nadie, y sus palabras resuenan hoy con más fuerza que nunca. Eso es aquí, eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Quiero que visualices ese píxel ahora mismo. Todas las personas que has amado, todas las que has conocido, todas las que alguna vez han existido, vivieron sus vidas ahí. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. A esa distancia de 6.000 millones de kilómetros, no se ven las fronteras nacionales, no se ven las guerras, no se ve si llegaste tarde al trabajo hoy o si tienes una deuda pendiente. El universo es inmenso y frío, sí, pero esa foto nos regala una perspectiva que debería ayudarte a descansar esta noche. Tus problemas, por grandes que parezcan en tu cabeza ahora mismo, ocurren en un escenario microscópico. Son efímeros. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque resulta que esa inmensidad vacía que vemos allá afuera, esa negrura que rodea nuestro pequeño punto azul, no es algo ajeno a ti. De hecho, si miramos en la dirección opuesta, si dejamos de usar telescopios y usamos microscopios para mirar dentro de tu propio cuerpo, descubriremos que tú también estás hecho, mayoritariamente, de esa misma nada. Tú eres tu propio universo vacío. Hemos mirado hacia afuera, a miles de millones de kilómetros de distancia, y hemos visto que el universo es mayormente oscuridad y silencio. Pero ahora quiero pedirte algo un poco más íntimo. Quiero que cierres el puño, o que toques la sábana que te cubre. Se siente sólido, ¿verdad? Se siente denso, pesado, real. Tu cerebro te dice que tu cuerpo es un bloque de materia continua. Bueno, lamento decirte que esa es la ilusión más grande que ha creado tu mente. Si tuviéramos un microscopio mágico y pudiéramos hacer zoom en la punta de tu dedo, atravesando la piel, las células y las moléculas, llegaríamos finalmente al bloque de construcción básico de todo lo que eres, el átomo. Y aquí es donde la realidad se vuelve transparente. Para que entiendas lo que realmente eres, vamos a usar una escala que puedas visualizar. Imagina que un solo átomo de tu cuerpo se infla hasta tener el tamaño de un estadio de fútbol profesional.
un coliseo gigante. En el centro exacto del campo, pones una pequeña canica de vidrio. Esa canica es el núcleo del átomo, donde está casi toda la masa. Los electrones, que son los que orbitan alrededor, serían como mosquitos zumbando en las gradas más altas del estadio. ¿Y todo lo que hay en medio? Todo el espacio entre la canica en el centro del campo y los mosquitos en la última fila, nada. Vacío absoluto. No hay aire, no hay materia, no hay nada. Eres un 99,999% de espacio vacío. De hecho, si pudiéramos eliminar todo el espacio vacío de los átomos de cada persona en la Tierra, los 8.000 millones de nosotros, y juntáramos solo la materia sólida real, toda la humanidad cabría dentro del volumen de un terrón de azúcar. Piénsalo, toda nuestra historia, nuestros cuerpos, nuestras guerras y construcciones, comprimidos en un cubo del tamaño de un dado. Todo lo demás es nada. Eres un fantasma hecho de vacío que cree ser sólido. Y sé lo que estás pensando. Si soy vacío, ¿por qué no atravieso la cama? ¿Por qué puedo aplaudir? Aquí va el segundo dato que te va a volar la cabeza antes de dormir. Nunca has tocado nada en tu vida. Cuando crees que estás tocando la pantalla de tu teléfono o la mano de alguien a quien quieres, tus átomos, en realidad, nunca entran en contacto con los suyos. Lo que sientes como tacto es en realidad la fuerza electromagnética. Los electrones de tus átomos y los del objeto se repelen mutuamente con una fuerza brutal, como dos imanes del mismo polo intentando juntarse. Esa resistencia es lo que tu cerebro interpreta como solidez. Pero, en realidad, siempre hay una distancia infinitesimal, un pequeño abismo de vacío, separándote de todo lo demás. Flotas sobre tu cama, levitas sobre el suelo, a una escala atómica. Así que, en el fondo, no somos muy diferentes de ese universo oscuro y vasto que vimos con el Hubble. No solo vivimos en el cosmos, somos un espejo de él. Somos inmensas catedrales de espacio vacío, mantenidas unidas por fuerzas invisibles. Y sin embargo, aunque seamos vacío, no somos algo nuevo. La materia que forma esa pequeña canica en el centro de tu estadio no apareció de la nada. Esos átomos tienen una historia violenta y brillante, porque para que tú pudieras estar aquí esta noche, muchas estrellas tuvieron que morir. Ya sabemos que eres mayoritariamente vacío, pero hablemos de esa pequeña canica en el centro del estadio. Hablemos de ese 0,001% de materia sólida que te hace ser tú. ¿De dónde salió? Quiero que mires tu mano derecha ahora mismo. Fíjate en tus venas. Si alguna vez te has mordido el labio, sabes que la sangre tiene un sabor metálico. Eso es por el hierro. Ahora toca tu muñeca. Siente el hueso duro bajo la piel. Eso es calcio. Tus pulmones están respirando oxígeno. Tus músculos están hechos de cadenas de carbono. Aquí viene el dato más romántico de la astrofísica, y quiero que lo guardes en tu corazón para siempre. Ninguno de esos ingredientes existía cuando nació el universo. El Big Bang fue un evento bastante aburrido en términos químicos. Solo creó hidrógeno y un poco de helio. Gas simple. No había carbono para la vida. No había hierro para la sangre. No había oxígeno para el agua. El universo era estéril. Entonces, ¿de dónde demonios saliste tú? La respuesta está en el cielo. La única forma de crear átomos complejos como el calcio o el hierro es cocinarlos. Necesitas un horno nuclear con una presión y un calor tan infernales que logren fusionar los átomos simples y convertirlos en pesados. Ese horno es el corazón de una estrella gigante. Durante millones de años, estrellas que vivieron mucho antes de que existiera la Tierra, trabajaron incansablemente en la oscuridad, fusionando elementos en sus núcleos, creando los ingredientes de la vida. Pero eso no bastaba. Si el hierro se queda encerrado en el centro de una estrella, no sirve de nada. Necesitaba salir. Así que para que tú pudieras estar aquí esta noche escuchando esto, esas estrellas tuvieron que morir. Tuvieron que explotar en supernovas, las explosiones más violentas y catastróficas del cosmos. En su último aliento, esas estrellas se despedazaron y lanzaron sus entrañas al espacio a velocidades increíbles, sembrando la galaxia con nubes de polvo rico en elementos. Ese polvo viajó por el vacío durante eones, se condensó, formó una roca llamada Tierra y, eventualmente, ese polvo se organizó para formar tu cuerpo. Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson lo resumieron en una frase que debería estar tatuada en nuestra alma. Somos polvo de estrellas.
no es una metáfora. Es un hecho biológico literal. Cada átomo de hierro en tu sangre fue forjado en el núcleo de una estrella que murió hace miles de millones de años. Llevas la historia del cosmos en las venas. Llevas cadáveres de estrellas en los huesos. Esto cambia por completo la forma en que nos vemos a nosotros mismos. A menudo nos sentimos pequeños y desconectados, como si fuéramos extraños, que han sido arrojados a este mundo ajeno. Yo estoy aquí y el universo está allá afuera. Pero eso es mentira. No estás en el universo. Eres parte del universo. Eres el universo que ha tomado forma humana por un breve instante. Eres un trozo de la Vía Láctea que ha abierto los ojos y ha aprendido a llamarse a sí mismo por un nombre. Así que nunca te sientas solo, porque mires a donde mires, estás viendo a tu familia, las estrellas son tus ancestros. Pero claro, si somos hijos de las estrellas, y hay tantos billones de estrellas ahí fuera, surge una pregunta que a veces no nos deja dormir. Si la receta para la vida es tan común y el universo es tan viejo, ¿por qué nadie nos ha llamado todavía? ¿Por qué, cuando ponemos la oreja en la pared cósmica, solo escuchamos silencio? Si somos polvo de estrellas, si los ingredientes que nos forman a ti y a mí son los más comunes del universo, entonces la lógica nos dice que no deberíamos ser especiales. Si tienes la misma harina, los mismos huevos y el mismo horno en millones de cocinas diferentes, deberías obtener el mismo pastel muchas veces, ¿verdad? Y aquí es donde las matemáticas se ponen de nuestro lado. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay miles de millones de estrellas parecidas a nuestro Sol, y alrededor de esas estrellas orbitan miles de millones de planetas que están en la zona perfecta, ni muy fríos ni muy calientes. Miles de millones de tierras potenciales. Con esos números, el universo debería ser una fiesta. Debería ser como Times Square en Año Nuevo. Deberíamos estar tropezándonos con señales de radio, naves alienígenas y megaestructuras por todas partes. Pero entonces, levantamos la cabeza, apuntamos nuestras antenas más potentes hacia el cielo, escuchamos con toda nuestra tecnología. ¿Y qué encontramos? Nada, solo el zumbido de las estrellas. Solo silencio. En 1950, el físico Enrico Fermi estaba almorzando con unos colegas y tras hacer unos cálculos rápidos en una servilleta, soltó la pregunta que nos ha perseguido desde entonces. ¿Dónde están todos? Si el universo es tan viejo y tan grande, alguien debería haber llegado ya. Alguien debería haber colonizado la galaxia, pero no hemos detectado ni una sola señal confirmada, ni un hola. A esto lo llamamos el gran silencio. Y admito que al principio da un poco de miedo. Te hace sentir como si entraras en una mansión gigante y vacía donde la mesa está puesta. La chimenea está encendida, pero no hay nadie en casa. Sin embargo, para esta noche, quiero proponerte una interpretación de este silencio que te ayude a descansar. Hay una teoría, quizás un poco inquietante pero fascinante, llamada la teoría del bosque oscuro. Sugiere que el universo está lleno de vida, pero todos están callados por precaución, como animales en un bosque por la noche que no hacen ruido para no ser detectados. Quizás el silencio es una estrategia de supervivencia y nosotros somos los únicos lo suficientemente ingenuos como para estar gritando nuestra ubicación. Pero hay otra opción, una más dulce. ¿Y si el silencio existe simplemente porque somos los primeros? El universo ha tardado miles de millones de años en enfriarse lo suficiente, en crear suficientes metales pesados, en estabilizarse. Quizás somos la primera civilización que ha despertado en la Vía Láctea. Quizás no estamos solos porque nos hayan abandonado, sino porque los demás aún no han nacido. Eso nos convertiría en los hermanos mayores de la galaxia, los ancestros, los antiguos de los que hablarán las futuras civilizaciones dentro de millones de años. Si lo piensas así, el silencio no es soledad, es paz. Significa que, por ahora, este inmenso jardín cósmico es solo nuestro. No hay nadie molestando, nadie conquistando. Solo nosotros y las estrellas. Y hablando de tiempo y de ser los primeros, nuestra percepción de cuánto tiempo llevamos aquí está totalmente distorsionada. Creemos que la historia humana es larga,
creemos que nuestros problemas son eternos, pero si miramos el calendario real del universo, te darás cuenta de que acabamos de llegar a la fiesta hace menos de un segundo. Si la teoría de que somos la primera civilización te hace sentir importante, como si fuéramos los dueños de una mansión antigua, tengo que pedirte que mires el reloj, porque nuestra percepción de cuánto tiempo llevamos aquí es ridículamente exagerada. 13.800 millones de años es una cifra que el cerebro humano no puede procesar. Es demasiado grande. Así que vamos a comprimirlo. Vamos a jugar a un juego que popularizó Carl Sagan. Imagina que toda la historia del universo, desde el primer segundo del Big Bang hasta este preciso momento en que estás viendo este video, cabe en un solo año calendario. El Big Bang explota el 1 de enero, justo a medianoche. ¡Pum! Nace todo. Y aquí empieza la espera. Durante enero, febrero, marzo, no pasa nada que te incumba. La Vía Láctea no se forma hasta bien entrado mayo. Pasan los meses. Junio, julio, agosto, y tú y yo seguimos sin existir. Ni siquiera nuestro planeta existe. El universo es una fiesta a la que no hemos sido invitados. No es hasta principios de septiembre cuando el sol se enciende y la Tierra se forma a partir de escombros. Septiembre. Ya nos hemos comido 3/4 partes del año y la Tierra es solo una bola de lava estéril. La vida empieza perezosamente en los océanos en otoño, pero son cosas microscópicas, aburridas. Llegamos a diciembre, el mes de la acción. El día 25 de diciembre aparecen los dinosaurios y dominan el planeta. Son los reyes absolutos de la Tierra. Caminan, cazan y viven durante días enteros del calendario cósmico. Pero el 30 de diciembre, ¡boom!, cae el asteroide. Se acabó su reinado. Y aquí estamos. Es el 31 de diciembre. Es Nochevieja. Son las 11 de la noche. Las 11:30. Las 11:55. Todavía no existen los humanos. Y aquí viene el golpe de realidad que debería hacerte sentir tan pequeño como libre. Toda la historia de la humanidad, todo lo que llamamos nosotros, ocurre en los últimos 14 segundos del año. 14 segundos. Las pinturas de las cavernas se pintan cuando falta un minuto para las 12. La invención de la agricultura, las pirámides de Egipto, el Imperio Romano, Jesús, Buda, Mahoma, todo eso ocurre en los últimos 5 o 6 segundos. ¿Y tu vida? ¿Tus problemas? ¿Ese mensaje que no te contestaron y que te quitó el sueño anoche? Todo eso ocurre en una fracción de milisegundo antes de que suenen las campanadas. Somos un parpadeo, una chispa fugaz al final de un año eterno. Podrías pensar que esto es deprimente, que significa que no importamos, pero a mí me parece la idea más relajante del mundo. Significa que tus errores no son tan graves. Significa que tus vergüenzas no van a quedar grabadas en piedra. A escala cósmica, tus presiones son tan efímeras que ni siquiera registran en el calendario. Así que, si el universo no se preocupa por lo que hiciste hoy, tú tampoco deberías. Eres libre. Pero claro, si el tiempo avanza tan rápido y nosotros somos tan fugaces, ¿por qué siempre va hacia adelante? ¿Por qué nunca podemos volver a esos segundos anteriores? Resulta que hay una ley física, una ley implacable, que empuja el tiempo hacia el futuro y que, curiosamente, es la misma razón por la que te sientes tan bien cuando por fin te metes en la cama y dejas de hacer cosas. Hemos visto que nuestra vida es un suspiro de 14 segundos en el calendario cósmico. Pero esto nos lleva a una pregunta que seguro te has hecho alguna vez, quizás con nostalgia. ¿Por qué el reloj solo avanza? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? La respuesta no es filosófica, es física pura, y tiene un nombre que a mí me parece extrañamente hermoso: entropía. Existe una ley inquebrantable en el universo, la segunda ley de la termodinámica, y lo que dice, básicamente, es que el universo odia el orden. El universo ama el desorden. Piénsalo con el ejemplo de la taza que acabamos de romper. Si tiras una taza al suelo, se rompe en 1000 pedazos. La energía se dispersa. Pero si esperas 1.000.000 de años, nunca, jamás, verás a esos pedazos saltar mágicamente del suelo y recomponerse en una taza perfecta. Piensa en el humo de una vela o de un cigarrillo. Sale, baila y se dispersa en el aire hasta desaparecer. Nunca verás al humo volver a entrar en la vela. Eso es la entropía. Es la tendencia natural de todas las cosas a pasar del orden al caos, de la concentración a la dispersión. Y aquí viene el giro que necesitas escuchar para relajarte esta noche. Mantener el orden requiere energía. Estar despierto, pensar, preocuparte, mantener tu postura,
planificar tu día, todo eso es luchar contra la entropía. Es un esfuerzo titánico por mantener el orden en tu vida y en tu cuerpo. Es nadar contra corriente. Por eso te cansas, porque estás luchando contra la ley fundamental del cosmos. El universo, en su estado natural, busca el reposo, busca soltar. Así que, cuando te acuestas en la cama, cuando relajas los músculos y dejas que tu mente divague sin rumbo, no estás siendo perezoso, estás haciendo lo más natural que existe. Dormir es dejar de luchar contra la entropía, es alinearse con la voluntad del universo. Es el momento en el que dejas de intentar mantener la taza entera y simplemente dejas que las piezas descansen en el suelo. Es el momento de dejar que el humo se disperse. No hay nada más cósmico que rendirse al cansancio. Pero claro, si la entropía siempre aumenta, si el desorden siempre gana, esto tiene que tener un final, ¿no? Si el universo se está dispersando cada vez más, ¿hacia dónde vamos? Resulta que hay un destino final, un último capítulo en el libro de la realidad. Y aunque su nombre suena aterrador, te prometo que es la descripción más perfecta de la paz absoluta que jamás escucharás. Si dormir es alinearse con la entropía, si es dejar que el desorden gane por un rato, entonces la pregunta lógica es, ¿qué pasa cuando el universo se relaja del todo? ¿Qué pasa cuando la entropía gana la partida final? La respuesta es el destino último de todo lo que existe, y tiene un nombre que suena a película de terror, pero que en realidad es pura paz, la muerte térmica, o, como lo llaman los anglosajones, el Big Freeze, el gran congelamiento. Olvídate de las explosiones. El universo no va a terminar con un bang, va a terminar con un susurro. Dentro de billones y billones de años, mucho después de que la Tierra sea polvo, las galaxias se habrán separado tanto que ya no podrán formar nuevas estrellas. El gas se agotará, una a una. Las luces del árbol de Navidad se irán fundiendo. Las estrellas gigantes explotarán. Las medianas se apagarán y las enanas rojas se enfriarán lentamente hasta convertirse en piedras de carbón heladas flotando en la nada. El cielo se volverá negro, absolutamente negro. Pero aquí viene el microhook que te hace replantearte la eternidad. Incluso los monstruos son mortales. Durante una era inimaginablemente larga, lo único que quedará en ese universo oscuro serán los agujeros negros, los reyes del cosmos. Pero gracias a Stephen Hawking, sabemos que incluso ellos tienen fecha de caducidad. A través de un proceso lentísimo llamado radiación de Hawking, los agujeros negros perderán energía, se evaporarán, gota a gota, partícula a partícula, durante eones, hasta que simplemente desaparezcan en un estallido final de luz fría. Y después llega el final real. El universo se convertirá en un mar inmenso de fotones fríos y partículas subatómicas dispersas. La temperatura bajará hasta rozar el cero absoluto. Ya no habrá energía para mover nada, no habrá luz, no habrá calor. Y lo más impactante, dejará de haber tiempo, porque el tiempo es solo una medida de cómo cambian las cosas. Si nada se mueve, si nada cambia, si nada ocurre, el tiempo deja de tener sentido. El reloj se detiene para siempre. Será un océano oscuro, quieto y perfecto, donde nada volverá a suceder jamás. Puede que tu instinto sea sentir miedo ante esta imagen de oscuridad eterna, pero piénsalo otra vez. En ese estado, no hay sufrimiento, no hay ruido, no hay prisa. Es la calma absoluta, es la siesta definitiva de la existencia. El universo comenzó con un grito de energía y terminará en un silencio de paz infinita. Pero no te preocupes, faltan tantos ceros para que eso ocurra que no vale la pena ni calcularlo. Nosotros estamos aquí, ahora, en la etapa divertida. Estamos en la fiesta. Pero saber cómo termina la película nos ayuda a entender quiénes somos realmente. Porque si el final es el silencio y el principio fue el caos, ¿qué somos tú y yo? Resulta que hay una definición, mitad científica y mitad espiritual, que cierra el círculo perfectamente, y es la idea final que quiero regalarte antes de que apagues la pantalla. Hemos viajado desde el techo de tu habitación hasta el borde del Big Bang, y desde allí hasta el final de los tiempos, en la oscuridad eterna. Pero ahora, en este último tramo del camino, quiero que regresemos al aquí y a la ahora.
quiero que volvamos a ti. A lo largo de este video, es probable que te hayas sentido pequeño. Es normal cuando hablamos de galaxias que chocan y de vacíos de 300 millones de años luz. Es fácil sentirse como un turista insignificante, un espectador accidental que se ha colado en el teatro del universo. Pero esa es la última gran mentira que tu cerebro te cuenta. Tú no eres un espectador. Hay una idea que compartían el filósofo Alan Watts y el astrónomo Carl Sagan. Una idea que borra la frontera entre la ciencia y la espiritualidad. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Piénsalo despacio. Durante miles de millones de años, el universo fue solo rocas chocando, gas ardiendo y gravedad tirando. Era ciego, era sordo. Nadie sabía que era hermoso, porque no había nadie para mirarlo. Pero entonces, en un rincón perdido de una galaxia cualquiera, el universo hizo algo extraño. Tomó ese polvo de estrellas del que hablamos, lo mezcló con agua, lo cocinó a fuego lento durante eones y creó un ojo, y luego creó un cerebro, y luego te creó a ti. Tú eres una colección de átomos de hidrógeno de 14.000 millones de años que, de alguna manera milagrosa, se han organizado para tener conciencia. Eres un átomo que ha aprendido a pensar. Eres la materia despertando. Cuando sales por la noche y miras a la Vía Láctea, no es un humano mirando una galaxia. Es la galaxia mirándose a sí misma a través de tus ojos. Tus emociones, tu asombro, tu miedo a la inmensidad son las únicas emociones que tiene el universo. Sin ti, el cosmos es solo un escenario vacío. Tú le das sentido. Tú eres el testigo que hace que todo esto sea real. Así que cerramos el ciclo. Empezamos esta historia mirando al techo, pensando que el cielo era algo que estaba allá arriba, separado de nosotros. Pero ahora sabes la verdad. No hay separación. No hay un tú y un universo. Tú eres el universo en un punto focal concreto. Eres el universo experimentando qué se siente al ser humano, al tener frío, al amar y al estar cansado. Y eso le da un significado nuevo y profundo a lo que vas a hacer ahora mismo. Cuando cierras los ojos para dormir, no es solo una persona descansando, es el universo entero tomando una pausa. Es el cosmos decidiendo que, por las próximas 8 horas, va a dejar de mirar hacia afuera y va a mirar hacia adentro. Va a soñar, así que no tengas miedo de soltar. Tú eres el universo, y el universo te sostendrá mientras duermes, porque, al fin y al cabo, se está sosteniendo a sí mismo. Y ahora sí, el viaje ha terminado. Es hora de apagar los motores.